El tiempo es tuyo. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Bienvenidos también todos aquellos que nos ven a través de redes sociales y que nos van a ver a través de redes sociales cuando nuestro hermanito Willy publique en las redes de la iglesia el estudio. Bueno, ya estamos en la parte final del pacto abrahámico. Nos ha tomado con estas 5 sesiones. Espero que nos alcancen los 30, 40 minutos que tenemos ahorita para esta última sesión. Si no, pues la terminamos la que sigue, ¿verdad? Y después de eso vamos a hacer un paréntesis. Seguiría el pacto palestino de estudiar, pero haríamos un paréntesis para estudiar un par de temas que vimos ahí sobre la esclavitud y el sueño de los justos. Esos dos temas son interesantes. Entonces, voy a pasar esta semana tratando de estudiar o de pedirle a algún hermano que sepa más que yo, que esos hay muchos que saben mucho más, ¿verdad? Sobre la esclavitud, porque sí, es un tema que se las trae, muy interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar a lo que son las implicaciones escatológicas del pacto abrahámico o, lo que es lo mismo, cómo se relaciona este pacto con los tiempos finales, con lo que está sucediendo al final de la historia de la humanidad. Y parte de esto ya lo vimos cuando estudiamos las profecías de la semana 70 de Daniel. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, hermanos. Entonces, y dado que ese es un pacto que, como ya hemos visto, es literal y tiene que cumplirse literalmente, eso significa que tiene que cumplirse tal como está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios. Revisar la relación de este pacto con los últimos tiempos es importante, pero también entender por qué este pacto se cumple precisamente en el milenio y no antes. Entonces vamos a tratar de entender esta polémica porque es bastante compleja y debemos abordar varias cuestiones al respecto. ¿Okay? Una de ellas es una pregunta. ¿Promete el pacto abrahámico a Israel una existencia permanente como nación? ¿Se acuerdan que habíamos tenido una discusión sobre el asunto de si es eterno, si es perpetuo, o si es solamente mientras existen las personas? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel? Y tuvimos una discusión muy rica sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, pero si Dios promete, como vimos, a Israel una existencia permanente, entonces en la iglesia no es donde se cumplen las promesas a Israel, sino que más bien Israel como nación tiene un futuro que aún no se cumple. Otra pregunta es, ¿promete el pacto abrahámico a Israel una posesión permanente de la tierra prometida? Y si es así, entonces Israel todavía tiene que tomar posesión definitiva de la tierra que Dios prometió que daría a Abraham y a su descendencia, ya que, como vamos a ver más adelante, nunca la han tenido en toda su historia. Otra cuestión que debemos dejar clara es cuál es la descendencia de Abraham. Si se revisa el contexto del pacto abrahámico, lo primero que concluimos es que está ligado a Isaac. Es decir, la descendencia de Abraham está vitalmente ligada a su hijo Isaac, la descendencia física. Y ustedes me dirán, ¿y qué hay de Ismael? Ya vamos a hablar de Ismael. Pero en Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho. Ahí está hablando de Ismael. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que Abraham todavía no era el hombre maduro y admirable que ahora tenemos en la Biblia, ¿verdad? Sino que en ese momento era un hombre que estaba experimentando los caminos de Dios, creciendo en su fe
Y al igual que usted y que yo, Abraham pensaba que Dios necesitaba ayuda para hacer cumplir su voluntad. Y que había que ponerle patitas a las oraciones. Porque Dios no era capaz de hacerlo. Así pensamos muchas veces, ¿cierto? Yo sé que yo le pedí a Dios por un trabajo, pero yo voy a ponerme a hacer esto. Yo sé que yo le pedí a Dios por tal cosa, pero mientras llega la respuesta yo voy a ir adelantando, ¿verdad? Y Abraham quiso adelantar la promesa del Señor y entonces tuvo relaciones con su esclava Agar. Eso en aquellos tiempos era, digámoslo, permitido. No es que Dios estuviera de acuerdo con eso, pero por la cultura de los pueblos lo permitía. Hemos hablado un poquito de esto en los domingos en la iglesia. Y entonces Agar quedó embarazada y comenzó a mirar con desprecio a Sara. Pero Sara es la señora de la casa. Y entonces un día Sara pues simplemente se dio su lugar y dijo, esta se va porque se va. Pero se iba y ahí estaba el hijo de Abraham. Y obviamente Abraham pues amaba a su hijo Ismael. Sin embargo, el Señor le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Con todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y de ahí algunos se agarran para que, digamos que el marido tiene que obedecer a la mujer, ¿verdad? No, es una broma. Pero el Señor sí le dijo, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Y ya ahora en serio, no son de broma, hermanos, escuchemos a nuestras esposas. Cuando ellas nos hacen alguna observación, muchas veces están viendo que estamos metiendo la pata. Y a veces nuestro machismo, nuestra mal llamada hombría, nos impide escucharlas y acatar el consejo que ellas nos dan. Ese es otro mensaje, pero ese no lo voy a cobrar. Oye su voz y que le dice el Señor, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esa frase excluye a Ismael. Entonces, la descendencia sobre la cual descansan las promesas es la que viene a partir de Isaac. Recordemos que aunque Isaac es hijo de Abraham y es padre de todas las naciones árabes, la promesa hecha a Abraham por Dios sería dada por medio de Isaac, hijo de Abraham y de su esposa Sara. Dicho de otra forma, el embarazo de Agar no estaba dentro de la voluntad de Dios. Fue algo que pasó, pero no era algo que Dios quería que pasara. ¿Verdad? A veces nosotros decimos, esto pasó porque Dios lo quiso. No, hay muchas cosas que Dios no quiere en nuestras vidas. Dios no quiere que tengamos hijos fuera del matrimonio. Dios no quiere que las personas tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Entonces, ahora que Dios es misericordioso y algunas cosas pues alivia el dolor o las consecuencias cuando la persona se arrepiente, estamos de acuerdo. Y si alguien se arrepiente y Dios le perdona, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle y para seguirle acusando? Pero quedemos claros, hay cosas que no son la voluntad de Dios por mucho que nosotros querramos que sean. Y este embarazo no estaba dentro de los planes de Dios. De hecho, este embarazo es el culpable del gran conflicto árabe-israelí que permanece hasta nuestros días. ¿Cuántas veces hacemos cosas pensando que podemos ayudar a Dios a cumplir sus promesas? O que ayudamos a que se cumpla su voluntad, en lugar de simplemente obedecer. Esperar en Dios. Génesis 17:19, Abraham hablando con Dios al respecto, y Dios le dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios fue claro al indicar con quién confirmaría su pacto. Dios no dijo que ninguna bendición espiritual vendría sobre aquellos que estaban fuera de la descendencia física, sino que la sucesión
física de Isaac heredaría las promesas dadas a la descendencia de Abraham. Es indiscutible entonces el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob entendieron el término descendencia, que el término descendencia se refería a su linaje físico. Por otra parte, el término Israel, como título dado a Jacob, que significa príncipe de Dios, se ha usado para designar a los descendientes físicos de Jacob. Entonces, no podemos pensar que cuando se habla de Israel en la Biblia, se esté refiriendo a otra descendencia o a otro pueblo que no sea la descendencia de Abraham en Isaac y luego en Jacob. Ni siquiera podemos aplicar este término a la iglesia. Los pasajes que vimos anteriormente sobre el establecimiento del pacto abrahámico claramente apuntan a una descendencia física, no espiritual. Y recordemos que el pacto es incondicional, no depende de la obediencia de Israel, depende de lo que Dios juró por sí mismo. Apuntar a una descendencia espiritual solo cabe mediante una interpretación figurativa o alegórica de las escrituras, es decir, espirituando los pasajes para poder introducir a la iglesia dentro de este pacto y excluir a Israel como nación del mismo. Y vean qué serio lo que estoy diciendo. Porque la escuela alegórica enseña que este periodo de la gracia, o sea, vamos a ver, que ya estamos en el milenio, en otras palabras, y que ya estamos en el reino. No, no estamos en el reino. Estamos en el periodo de la gracia. Y el Dios de este mundo, ¿cómo se llama? El Dios de este siglo. Alguien que me abra el micrófono y me diga cómo se llama el Dios de este siglo. Diablo y Satanás. Diablo y Satanás. Entonces, no estamos en el milenio. No está reinando Cristo en este siglo. Está reinando Satanás. Y nosotros estamos aquí para arrebatar almas del infierno mismo. Pero la iglesia no es Israel, ni representa a Israel. Por otra parte, recordemos que el pacto de Dios con Abraham incluye promesas dadas a Abraham en forma personal, promesas que fueron dadas a Abraham y confirmadas a Isaac y a Jacob, y luego a Israel como nación. Veamos Deuteronomio 9, 4 al 5. Le está hablando Moisés a Israel. Y le está recordando algunas cosas. Estoy leyendo el libro de Deuteronomio ahorita y qué interesante que es ese libro. Y dice Deuteronomio, voy a leer desde el verso 1 hasta el 5, para no perdernos nada. Dice, oye Israel, tú vas a pasar hoy por el Jordán. ¿A quién le está hablando? Oye Israel, ¿a quién le está hablando? A la nación israelita. Tú hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Este pasaje es muy fuerte. No era por las virtudes de Israel que Dios estaba despojando de la tierra a sus antiguos moradores, sino por la maldad de ellos. Y escogió Hermano Eric, para poseer esa tierra. ¿Sí, hermano? perdón que te interrumpa. La hermana doña Ana nos hace una consulta que dice, ¿cuál es el papel de la cultura frente a los mandamientos de Dios? Ok, esa pregunta es muy importante. Rápidamente.
Recordemos que los hombres se apartaron por completo de Dios y que había naciones como por ejemplo los caldeos, que eran idólatras, que no adoraban a Dios y que tenían determinadas costumbres que iban en contra de lo que Dios había establecido. Cuando Dios adopta a Israel, adopta a Abraham, él viene con una serie de cosas en su vida que no están de acuerdo con el plan de Dios. Y poco a poco este hombre va aprendiendo, por decirlo de alguna manera, a obedecer a Dios. Lo mismo pasa con la nación de Israel. Ellos crecen en medio de pueblos paganos, crecen con costumbres que no agradan a Dios. Tan es así que se va Moisés y en 1 mes y 10 días en el monte, cuando Moisés baja, ya ellos están adorando un becerro y diciendo que ese becerro es el Dios que los sacó de Egipto. Entonces, la cultura es importante para Dios. Sin embargo, porque, por ejemplo, no podemos decir que la cultura mexicana es igual a la cultura tica. Somos latinos, pero tenemos culturas muy distintas. Ahora que está Richard con nosotros, no podemos decir que la cultura cabécar es igual a la cultura de ascendencia española que habita en el centro del país. No es igual. Tenemos costumbres diferentes, formas diferentes de ver el mundo, formas diferentes de hacer las cosas. Sin embargo, cuando se trata de los mandamientos de Dios o lo que Dios ordena al hombre, aquellas cosas culturales que contradicen a Dios, Dios las va erradicando. En tiempos pasados, Dios fue muy paciente con muchas cosas. Hoy, a pesar de que estamos en la gracia, no es tan paciente con esas cosas. Sin embargo, vamos a suponer que llevamos el evangelio a un pueblo musulmán donde un hombre puede tener más de una esposa y es legal la poligamia en ese país. Y ese hombre tiene una esposa, primera, segunda y tercera. Con todas tiene hijos. Se convierte al Señor Jesucristo, él y sus esposas y sus hijos. ¿A cuál esposa tiene que abandonar? ¿A cuáles hijos va a desamparar? ¿Me explico? Ahí hay algo que humanamente no se puede resolver. Y Dios es consciente de ese tipo de cosas. Si ese hombre se convirtiera al Señor casado con una sola mujer, la palabra de Dios lo confronta y no podría tener una segunda mujer, por más que su país se lo permita. No sé si logré aclarar un poquito el punto, para no desviarme mucho del tema. ¿Ok? Pero más adelante podemos hablar un poquito de eso, es un tema fuerte también, difícil, muy difícil. Entonces podemos hacer un paréntesis más adelante y tocarlo. Bien, vamos a continuar. Entonces dice, no por tu justicia, verso 5, ni por tu rectitud, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y era tanta la maldad que ya Dios no quería nada con ellos. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí se confirma el pacto con quién fue hecho. ¿Y quién está entrando a la tierra? La nación israelita, como nación. Tercero, fueron promesas dadas a Abraham que implicaban bendiciones para toda la humanidad. Vamos a Gálatas 3, 6 al 9. Vamos en el Nuevo Testamento ahora. Y dice Pablo ahí, los escribe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está hablando de una descendencia espiritual, figurada. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y ahora alguien me sacó a mí
de Facebook. Espero que no ocurra nada. Ok. Vean que aquí claramente la escritura dice que los gentiles son justificados. ¿Ok? Por la fe. Pero no está hablando de que entran en las bendiciones materiales de Israel, sino que entran en la bendición espiritual de la justificación, es decir, a través de Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, a través de Jesucristo. ¿Y de dónde viene Jesucristo? En su humanidad, ¿de dónde desciende Cristo? De Abraham. De la, Descendí. De de la Abraham. descendencia de Abraham y de David. Y más adelante, la Biblia misma aclara que Jesucristo es la simiente de Abraham. Vamos a ver. El pasaje nos dice entonces que los gentiles tendrían, el pasaje no nos dice que los gentiles vamos a disfrutar de las promesas nacionales dadas a Israel. Dice que hallaremos justificación por la fe. Sabemos que no es por la fe de Abraham, sino por la fe de Jesucristo, quien en su humanidad es descendiente de Abraham. Pero no somos israelitas naturales. Entonces, el único sentido en el cual los gentiles podemos ser descendientes de Abraham, lo explica Gálatas 3, 28 al 29. Dice, Gálatas 3, 28 al 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que fue dada a todas las familias de la tierra. ¿Qué se le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nunca se refiere a las promesas hechas por Dios a la descendencia física de Abraham. Para terminar de aclarar el punto, la iglesia no es Israel. Este es un tema que hemos abordado en el estudio de las dispensaciones. Sin embargo, no está de más repasarlo. El Israel natural y los gentiles se contrastan en el Nuevo Testamento. Veamos Hechos 3, 11 y 12. ¿Qué está pasando ahí? Pedro sanó un cojo, ¿verdad? Junto con Juan, y por eso se armó un alboroto entre los judíos. Entonces, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es decir, estos tipos hicieron que el pie le creciera y que ya no sea cojo. O sea, si eso sucede hoy con una operación muy compleja, ya nos maravillamos. Ahora imagínense cuando de la nada una patita empieza a crecer y se acomoda y el cojo deja de ser cojo. Viendo esto, Pedro respondió, vean cómo responde, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí lo importante es cómo les habla, cómo les dice, varones israelitas. Claramente está excluyendo a cualquier otro que no lo sea. Estando ante el concilio por enseñar acerca de la resurrección por medio de Cristo, Pedro expresa en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Otra vez, esa forma de hablar excluye a cualquiera que no sea israelita. Romanos 10:1, Pablo le dice a la iglesia de Romanos, pero aquí se dirige a los que de esa iglesia eran judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Si vemos el contexto del pasaje, Pablo viene hablando de la justificación que es por la fe, algo prometido por Dios a la humanidad entera desde Génesis 3:15, y no de promesas específicas hechas a la nación israelita.
Si entendemos el contexto del libro de Romanos, era una iglesia formada tanto por judíos como por gentiles. Y entonces estaban buscando a ver quién era mejor que el otro, ¿verdad? Pablo viene y aterriza a los judíos y les dice, ustedes no son mejores, y luego aterriza a los gentiles, ustedes tampoco son mejores. En Cristo somos lo mismo. Eso también pasó en Gálatas, en el pasaje que vimos anteriormente. Y esos pasajes tienen ese contexto, aclarando que en Cristo no hay diferencia. Y para dejarlo más claro, los judíos que se conviertan en la época de la gracia, ahora, a Cristo Jesús, y se unan a la iglesia de Cristo, no van a formar parte de esa nación de Israel, porque no van a estar ni en la tribulación y van a entrar al milenio como esposa de Cristo. Entonces no entran como la parte nacional de Israel. ¿Sí me explico? Si nos ubicamos en lo que vimos en el estudio de las 70 semanas para la tribulación y en el estudio del milenio. Bien, Israel es considerado como nación aún después del establecimiento de la iglesia y que el término judío continúa usándose aparte de la iglesia. Vemos 1 Corintios 10:32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, vea que hace la separación, ¿verdad? No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, donde ya habían judíos y gentiles. Y muestra que los gentiles no sustituyen en ningún momento a Israel en el programa de Dios. Además, el Israel natural y la iglesia se contrastan en el Nuevo Testamento. Romanos 11, todo el capítulo, no lo vamos a leer acá, pero vamos a hacer referencia a él, nos deja esto en claro. En Romanos 11 se muestra que Dios ha sacado a la nación de Israel fuera del lugar de bendición temporalmente, pero la va a restaurar a ese lugar de bendición cuando su programa con la iglesia haya terminado. ¿Cuándo termina el programa de Dios con la iglesia? A ver, díganme que todavía se acuerdan de algo. En el rapto, hermano. En el rapto. Ahí se termina el programa de Dios con la iglesia y luego viene el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y el regreso del Señor con sus santos y con su esposa para reinar por 1000 años. Muy bien. Entonces, esa consideración indica que la iglesia no ha sido escogida por Dios para sustituir a Israel en ningún momento. Los cristianos judíos, que serían una parte del Israel espiritual, y los cristianos gentiles se contrastan en el Nuevo Testamento también. Romanos 9:6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está excluyendo cualquiera que no lo sea. Pablo contrasta estas promesas que pertenecen al Israel natural con aquellas que pertenecen al Israel que entra en ellas por la fe. Veamos, Gálatas 6:15-16. Yo sé que voy rápido. Es que estoy tratando de terminar hoy este capítulo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, se refiere a los judíos, ni la incircuncisión se refiere a los gentiles, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ve que está separando la iglesia de Israel en el mismo pasaje. ¿Por qué? Porque en Gálatas se vivió el mismo problema. Judaizantes que querían hacer que los cristianos adoptaran prácticas judías. Otra pregunta que tenemos que responder. Entonces, ¿poseerá la descendencia física de Abraham la tierra? Si algo hemos dejado claro es que la descendencia física de Abraham es a quien le fue prometida la posesión de la tierra prometida, la cual tiene límites establecidos desde el Nilo hasta el Éufrates. Y que en toda su historia Israel no ha poseído nunca toda esa tierra. Nunca la ha poseído. Hay quienes contradicen el cumplimiento de este pacto durante el milenio. Dicen que el pacto ya se cumplió. Y dicen que el milenio es ahora.
porque niegan el milenio mismo y lo toman como un periodo simbólico y no literal, y que dicen que la iglesia es el nuevo Israel. Entonces hay dos pasajes que tenemos que analizar cuidadosamente para entender este punto. El primero es Mateo 21:43. Recuerde que Mateo está dirigido a los judíos y Jesucristo se presenta en Mateo como rey hacia ellos. Este pasaje dice: por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Entonces aquí hay tres preguntas que surgen sobre este pasaje. Lo primero es, ¿qué es lo que se va a quitar? Lo segundo, ¿a quién se le va a quitar? Y lo tercero, ¿a quién les va a ser dado? Tengo una pregunta para acá. Dice el hermano Richard. Ok, para empezar, hermano Richard, en la Biblia no se habla del arrebatamiento de la iglesia. En ninguna parte dice que Cristo viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y eso significa que dentro del pueblo está la iglesia. El pueblo de Dios actualmente en la época de la gracia, es todo aquel que acepta a Jesucristo como su salvador personal. Y se convierte en parte de la iglesia a través del bautismo, por medio del cual se une a una congregación local. Rapto y arrebatamiento es lo mismo. Es decir, son dos palabras para referirse al mismo hecho. La venida de Cristo por sus santos, por su pueblo. Donde dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados en el aire, transformados para recibir al Señor en las nubes y estar así siempre con el Señor. ¿Okay? Pero Él no viene solo por la iglesia, no. Él viene por todos los que durante el periodo de la gracia se han convertido a Cristo Jesús a través del arrepentimiento. Después, si quiere, podemos hablar del tema para continuar con la línea que llevamos y ahondar un poquito más sobre este punto que ya aquí lo hemos discutido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ser quitado? Lo que va a ser quitado es el reino de Dios. Les es quitado a ellos, pero ¿quiénes son ellos? El reino de Dios en la esfera de la verdadera fe en Dios. El Señor está diciendo a estos judíos, a esos con los que está hablando en ese momento, que debido a que ellos lo rechazaron a Él, ellos no podían entrar en el reino de Dios, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y solo se nace de nuevo a través de Cristo. Y estos judíos ahí frente a Cristo les rechazaron. A ellos, a esa generación le es quitado el reino. Entonces, lo que se quita es el reino. ¿Y a quiénes se le quita? Ahí dice, a vosotros. Se refiere a la generación con la cual el Señor estaba hablando. Pero dice que será dado. ¿A quiénes será dado? Por aplicación. A gente que produzca los frutos de Él, los frutos del reino. ¿Puede significar cualquier generación que se vuelva a Cristo? Realmente no. No. En una interpretación estricta, se refiere a la nación de Israel cuando ella vuelva al Señor, o se vuelva al Señor y sea salva antes de entrar en el reino milenario. Es decir, cuando se define esa nación que va a poseer la tierra en la tribulación. Recuerden la semana 70 de Daniel, que es por causa de los judíos, donde Israel va a ser perseguido nuevamente, donde los 144,000 van a predicar el evangelio por toda la tierra. Ahí es donde Israel como nación se va a volver al Señor y es la nación que va a entrar al milenio. Y recuerden que al milenio no entra ningún inconverso. Todo el que entró al milenio es porque confió en Cristo, no adoró a la bestia, aún a sabiendas de que eso le podía costar su vida. ¿Sí? Bueno, ese es el repaso de lo que vimos acerca de la tribulación y el milenio. El segundo pasaje que tenemos que ver muestra de manera concluyente que Israel será restaurado para su salvación futura. Veamos Romanos 11, 26 al 27.
Recuerden que lean en su casa todo el capítulo 11 de Romanos, pero en 11, 26 y 27, después de que Pablo les expone una serie de cosas y de por qué Israel fue no desechado, pero sí apartado, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y si está hablando de Israel como nación y está hablando de Jacob, se refiere en particular a la descendencia de Jacob, el cual fue llamado Israel por Dios mismo. El libro de Romanos hace una clara distinción entre los gentiles y los judíos que conformaban esa iglesia. De modo que en este pasaje, los eruditos cuidadosos en su exégesis concuerdan en que cuando se menciona a Israel en este pasaje, se refiere a la nación de Israel. En este pasaje enseña, por lo tanto, que todo Israel, en contraste con el remanente que está siendo salvo, hoy será salvo en la segunda venida de Cristo. Estos dos pasajes nos dejan claro que Israel no ha sido desechado, sino que será restaurado en lugar de bendición. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios, la nación que Dios escogió para que lleve su nombre. Por cuanto Israel no ha sido desheredado, estará en una posición de cumplir el pacto abrahámico. ¿Cuándo? En el milenio. Ahora, para los que dicen que ya se cumplió el pacto abrahámico, ya estamos terminando. Para los que dicen que ya se cumplió el pacto abrahámico, ¿okay? Para esto hay que negar el cumplimiento futuro del pacto, hacer una interpretación figurativa de las escrituras y colocar a la iglesia en la posición de Israel. La Biblia claramente hace una separación entre Israel y la iglesia. Hay un autor, Albertus Peters, que hizo un libro que se llama La descendencia de Abraham, y él dice, decir que todo esto se cumplió, hablando del pacto abrahámico, en la ocupación palestina mediante la posesión preparatoria o inicial de ella por los descendientes de Abraham, no solo es contradicho por la escritura, sino que es una limitación virtual de la promesa. Menciona otro autor que no ha investigado, Kurtz. Dice, Kurtz observa lo que confirma la historia, que los descendientes de Abraham, ¿verdad? Nunca poseyeron la tierra prometida a Abraham desde el Nilo hasta el Éufrates. Y previendo probablemente que esta doctrina se iba a infiltrar en la iglesia, vean lo que dejó Dios escrito en Hechos 7, 1 al 5, cuando Esteban está llevado ante los judíos y luego es apedreado. Lo enjuician por lo que estaba diciendo y luego lo apedrean. Y vean lo que dice Esteban. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, interrogando a Esteban, ¿es esto así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Está hablando Esteban, inspirado por el Señor. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Taré, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y oiga lo que dice el versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, aun cuando no tenía hijo. Pero si no le dio herencia, ¿cuándo se la va a dar? En el milenio. Cuando resucite Abraham y venga en el milenio, y entonces va a haber cumplida la promesa de que Israel va a poseer toda la tierra. La escritura misma, en los inicios de este periodo de gracia dado por Dios a la humanidad, afirma que la promesa dada por Dios a Abraham no se había cumplido aún. El autor de la carta a los hebreos, yo siempre digo que es Pablo, porque mi pastor no está muy de acuerdo conmigo, entonces mantenemos eso. Entonces yo voy a obedecer a mi pastor y voy a decir el autor de la carta a los hebreos, y a ustedes les digo, para mí es Pablo.
Arturo se muere de risa. Hebreos 11, 8 al 9. Vean qué interesante lo que dice este pasaje. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, tampoco su descendencia inmediata recibió esa promesa. ¿Y ustedes creen que Dios no va a cumplir esa promesa? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Hebreos 11, 11 al 13. Estoy 11, 11 al 13. Recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó en la fidelidad de Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham ya como de 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, oigan este pasaje, el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Todos, Abraham y todos los que le siguieron en su descendencia. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La que se les había prometido a ellos. Entonces, ¿cómo pueden decir que el pacto de Abraham se ha cumplido si ellos no recibieron la promesa? Pero si Abraham confió en que Dios le daría descendencia en Isaac, aun cuando se le pidió un sacrificio, ¿cómo podemos dudar nosotros que va a cumplir sus promesas? A estos hombres que confiaron en él. ¿Deberíamos dudar entonces de la promesa de la vida eterna también? De ninguna manera. Entonces, ya le doy palabra, hermanita Teresa, denme un segundo para acabar esto, ya llegamos al final casi. Y entonces nos abrimos. Entonces, para que este pacto se cumpla en todos sus términos, es necesaria la restauración futura de Israel y es necesaria la resurrección de todos esos hombres que murieron esperando esa promesa. Israel no ha sido desechado, Romanos 11, 1, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, ese es 11, 26 y 27. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 1 nos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí se refiere a Israel, literalmente. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Concluyendo, el pacto abrahámico es un pacto incondicional, es decir, descansa en las promesas hechas por Dios mismo y no sobre los actos de Abraham o de Israel. Génesis 22, 16, 18, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y a tu descendencia, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El pacto abrahámico es eterno, tan eterno como es esta palabra, que significa eternidad, porque Dios mismo así lo ha declarado. Génesis 17, 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. De Crónicas 16, 17, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, hablando de este pacto. Salmos 105, 10, hablando del mismo pacto. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, que significa eterno. El pacto abrahámico es literal y tiene que cumplirse literalmente. Salmos 69, 35 y 36, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y las poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella.
La bendición para todas las familias de la tierra es la promesa dada a toda la humanidad del nacimiento de Abraham, la cual es Cristo mismo. En Génesis 3:16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, entonces, a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. El pasaje sí se refiere a Génesis 3:16, pero creo que estoy ubicado en un pasaje del Nuevo Testamento. Esta bendición es la vida eterna. Vamos a Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces, mis hermanos, la bendición a todas las familias de la tierra descansa en Cristo. Y nosotros tenemos esa bendición, la salvación, la vida eterna y la comunión eterna con nuestro Dios. Pero las promesas de la posesión de la tierra y de la restauración de Israel y el reino perpetuo a la descendencia de David, como vamos a ver más adelante en el pacto davídico, descansan sobre la nación de Israel y no sobre la iglesia. Vamos a terminar acá las grabaciones y la transmisión. Agradecemos a las personas que nos miran por redes sociales. Si usted tiene alguna duda, escríbala y trataremos de responderle. Vamos a terminar aquí las transmisiones. Entonces,